Un médico renombrado, el doctor Armando Flores, heredero de una fortuna, considera a su hija Lupita de 7 años una molestia debido a una rara condición de piel que la obliga a evitar el sol. Cierto día, durante un paseo en su hacienda, no se da cuenta cuando Lupita cae accidentalmente en un hoyo profundo y escondido en el monte. Distraído por una llamada telefónica e indiferente, Armando la deja atrapada en la oscuridad, creyendo que ella lo seguirá hasta la camioneta. Lo que él no sabe es que Relámpago, el majestuoso caballo blanco de Lupita, presenció la caída y la partida del padre. Al escuchar los gemidos de la niña, Relámpago corre y, en un acto de inteligencia y desesperación, escarba y empuja la pesada tapa del hoyo. Viendo a Lupita atrapada, baja la cabeza, ofreciendo su crin para jalarla cuidadosamente fuera de la oscuridad. Pero antes de revelar lo que sucede, si la lealtad de los animales también toca tu corazón, únete a nuestra comunidad suscribiéndote al canal para no perderte las próximas narrativas. Agradecemos tu apoyo. Ahora, de vuelta a la historia. El doctor Armando Flores ajustó el espejo retrovisor de su BMW blanco, observando por un instante el reflejo de su rostro bien cuidado. A los 42 años, era considerado uno de los cirujanos plásticos más solicitados de la Ciudad de México, heredero de una fortuna familiar construida sobre ranchos ganaderos en el norte. Su nueva novia, Isabela, una modelo 20 años más joven, lo esperaba en un spa exclusivo en Suiza, donde pasarían una temporada romántica. Todo en su vida parecía perfecto, excepto por un único obstáculo que insistía en complicar sus planes. Lupita, la niña de 7 años, estaba sentada en el asiento trasero, sus piernas delgadas balanceándose nerviosamente. Su cabello oscuro enmarcaba un rostro pálido, marcado por manchas rojizas que se extendían por el cuello y brazos. Lupita sufría de una condición rara de fotosensibilidad que tornaba su piel extremadamente sensible a la luz solar intensa. Desde pequeña, ella necesitaba evitar la exposición directa al sol, viviendo mayoritariamente en ambientes con poca luminosidad. Para Armando, esa peculiaridad se había tornado una fuente constante de vergüenza e inconveniencia. «Papá, ¿a dónde vamos?», preguntó Lupita con su voz suave, casi un susurro. «A un lugar especial donde puedes jugar a gusto», respondió Armando secamente, conduciendo por el camino de terracería que llevaba a la parte más remota de su rancho. La verdad era bien diferente. Isabela había dejado claro que no estaba dispuesta a convivir con una niña problemática y había sugerido que tal vez sería mejor que Lupita se quedara en un internado especializado. Armando, completamente seducido por la belleza de su novia y ansioso para mantener su relación, había accedido. Pero primero necesitaba deshacerse de la niña por algunos días, hasta conseguir organizar los papeles para el internado. La camioneta se detuvo en un claro próximo a un denso bosque de eucaliptos y vegetación nativa. El rancho de Armando se extendía por cientos de hectáreas, gran parte de ella salvaje e inexplorada. Era el lugar perfecto para su plan. Lupita descendió de la camioneta, sus ojos grandes y curiosos, examinando la vegetación sombría que se extendía frente a ella. Para ella, aquel ambiente penumbroso era un alivio. «Vamos a explorar un poco», dijo Armando, caminando en dirección al sendero. «Hay una sorpresa especial esperándote allá dentro». Relámpago, el caballo blanco de Lupita, los siguió a una distancia respetuosa. El animal había sido un regalo del abuelo de la niña antes de fallecer, y desde entonces se había tornado su compañero más fiel. Armando siempre había detestado la conexión entre la hija y el caballo, considerándola una excentricidad más que complicaba su vida social. Caminaron por cerca de 20 minutos por el sendero serpenteante. Armando consultaba constantemente su celular, verificando mensajes de Isabela y confirmaciones de vuelos. Su mente estaba completamente enfocada en el viaje romántico que lo aguardaba.
Lupita, por su parte, observaba fascinada las sombras danzantes de los árboles, sintiéndose más a gusto que en cualquier lugar de la ciudad. «Papá, este lugar es hermoso», comentó ella tocando delicadamente la corteza rugosa de un árbol centenario. «Sí, sí», murmuró Armando distraídamente, digitando una respuesta rápida en WhatsApp. Fue entonces que el teléfono sonó. Era Isabella, llamando directamente desde Suiza. Armando atendió inmediatamente, su voz cambiando para un tono meloso y seductor. «Mi amor, ¿cómo estás? Te extraño tanto». Se alejó algunos pasos, concentrado enteramente en la conversación. «Sí, sí, todo se está resolviendo. En pocas horas estaré libre para nuestro viaje». Lupita, curiosa con los sonidos del monte, se alejó del sendero principal. A pocos metros de distancia, había una depresión en el terreno cubierta por ramas y hojas secas. Era una antigua fosa séptica abandonada, desactivada hace décadas y peligrosamente camuflada por la vegetación que había crecido sobre ella. Relámpago, que había percibido el peligro, relinchó bajo, intentando llamar la atención de la niña. Pero Lupita, encantada con una mariposa de alas iridiscentes que volaba en círculos, dio algunos pasos más en dirección a la trampa natural. El terreno cedió bajo sus pies, con un ruido ahogado. Lupita se desplomó en la oscuridad húmeda de la fosa, sus gritos de socorro resonando débilmente por las paredes de concreto deteriorado. La tapa improvisada de madera y follaje se cerró parcialmente sobre ella, dejando apenas una rendija por donde se filtraba una luz tenue. Armando, completamente absorto en su conversación telefónica, no oyó nada. Caminaba de un lado para otro, gesticulando animadamente mientras hablaba sobre restaurantes exclusivos y hoteles 5 estrellas. «Isabella, no te imaginas cómo nuestra vida será perfecta», decía él riendo, «sin complicaciones, sin obstáculos, solo nosotros dos, como siempre soñamos». Relámpago corrió hasta el borde de la fosa, sus ojos oscuros fijos en la abertura por donde Lupita había desaparecido. Relinchó alto, intentando desesperadamente llamar la atención de Armando, pero el médico estaba muy distante y muy concentrado en su conversación para notar cualquier cosa. Minutos se pasaron. Armando finalmente terminó la llamada y guardó el celular en el bolsillo. Miró alrededor casualmente, esperando ver a Lupita jugando en las proximidades. «Lupita, ¿dónde estás?», llamó, sin real preocupación en la voz. «Deja de esconderte. Tenemos que volver». No hubo respuesta. Armando suspiró impaciente, presumiendo que la niña se había aventurado más profundo en el monte, como solía hacer. Consultó nuevamente el celular, verificando el horario de su vuelo. «Lupita, basta de juegos», gritó una vez más, pero ya caminando de vuelta en dirección a la camioneta. «Apúrate, tengo prisa». Relámpago continuaba próximo a la fosa, relinchando y golpeando nerviosamente con los cascos en el suelo. Armando pasó por él sin siquiera mirar, murmurando sobre animales maleducados y pérdida de tiempo. Allá abajo, en la oscuridad fría y húmeda, Lupita lloraba bajito. Sus pequeñas manos intentaban encontrar algún saliente en las paredes lisas, pero era imposible escalar. El agua sucia le llegaba hasta las rodillas y el olor a moho y descomposición hacía que sus ojos lagrimearan aún más. «¡Papá, ayúdame!», ¡Papá!, gritaba ella, su voz resonando inútilmente en la prisión subterránea. Pero Armando ya estaba lejos, conduciendo de vuelta a la Ciudad de México con la radio encendida, planeando mentalmente la ropa que llevaría a Suiza. En su mente cruel y egoísta, el problema había sido resuelto de la manera más conveniente posible. Lupita se había perdido en el monte, y él, como padre desesperado, haría un relato emocionado a las autoridades después de regresar de su viaje romántico. Relámpago permaneció allí, fiel guardián de una niña abandonada a su suerte, por quien debería protegerla por encima de todo. Sus ojos inteligentes parecían comprender la maldad de lo que había presenciado,
y una determinación feroz comenzó a crecer en su corazón noble. Relámpago permaneció inmóvil por largos minutos después de que el sonido del motor de Armando desapareciera completamente en la distancia. Sus oídos agudos captaban apenas los gemidos ahogados de Lupita que resonaban débilmente desde el interior de la fosa. El caballo blanco bajó la cabeza, olfateando la abertura parcialmente cubierta por ramas y hojas, intentando localizar exactamente dónde la niña había caído. Relámpago, ¿estás ahí? La voz de Lupita llegaba como un susurro desesperado. Por favor, sácame de aquí. Está muy oscuro y frío. El animal relinchó suavemente, como si intentara tranquilizarla. Sus cascos batieron en el suelo alrededor de la abertura, probando la resistencia del terreno. Relámpago era un caballo extraordinariamente inteligente, criado por el abuelo de Lupita, que siempre había creído que algunos animales poseían una conexión especial con los seres humanos. Ahora, esa conexión se manifestaba de forma casi sobrenatural. Inicialmente, Relámpago intentó remover las ramas y hojas con los dientes, jalándolas hacia los lados. Pero la cobertura estaba firmemente entrelazada y sus movimientos solo hacían que más detritos cayeran sobre Lupita. Se detuvo como si estuviera pensando, sus narinas dilatadas, analizando la situación. Fue entonces que tuvo una idea. Se alejó algunos metros y comenzó a escarbar vigorosamente con los cascos delanteros, creando un pequeño montón de tierra. Enseguida, volvió para la fosa y comenzó a empujar la tierra con el hocico, echándola sobre la cobertura de ramas. El peso adicional hizo que parte de la estructura cediera, creando una abertura mayor. Relámpago, ¿me oyes mejor ahora? Lupita intentó parecer valiente, pero su voz temblaba de miedo y frío. El caballo relinchó una respuesta y examinó la abertura. Era suficiente para pasar su cabeza, pero no para jalar a la niña hacia afuera. Necesitaba más espacio. Comenzó entonces a cavar alrededor del borde de la fosa, alargando metódicamente la abertura. Sus cascos eran precisos, como si comprendiera exactamente lo que necesitaba ser hecho. Después de casi una hora de trabajo incansable, Relámpago consiguió crear una abertura suficientemente grande. Bajó la cabeza hasta donde conseguía alcanzar, extendiendo su crin larga y sedosa en dirección a Lupita. «Agárrate fuerte a mi crin». La niña entendió instintivamente lo que el caballo quería. Sus pequeñas manos se agarraron a los pelos blancos, y Relámpago comenzó a retroceder lentamente, erguendo la cabeza con cuidado extremo. Lupita pesaba poco, pero la posición era precaria. Varias veces ella casi resbaló y Relámpago tuvo que ajustar su posición, bajando la cabeza nuevamente para que ella pudiera sujetarse mejor. El proceso fue lento y angustiante, pero finalmente, después de varios minutos de esfuerzo coordinado, las manos de Lupita tocaron el borde de la fosa. Con un último jalón cuidadoso, Relámpago consiguió sacarla completamente del hoyo. Lupita rodó para el lado, temblando y cubierta de lodo, pero viva e ilesa. Ella se agarró al cuello del caballo, llorando de alivio y gratitud. «Gracias, Relámpago. Me salvaste», murmuró contra su pelo suave. Pero el caballo sabía que el peligro no había pasado. Lupita estaba mojada, con frío, y la noche se aproximaba rápidamente. Además, estaban en medio del monte, lejos de cualquier ayuda. Relámpago miró alrededor, sus orejas moviéndose mientras escuchaba atentamente los sonidos de la maleza. Fue entonces que oyó pasos humanos a una distancia considerable. Alguien estaba caminando por el monte, quebrando ramas secas bajo los pies. Relámpago ayudó a Lupita a levantarse, empujándola gentilmente con el hocico, y comenzó a caminar en dirección a los sonidos, relinchando alto para llamar la atención. Doña Alcira se detuvo abruptamente cuando oyó el relincho distante. La mujer de 60 años vivía sola en una pequeña cabaña en el corazón del monte, sobreviviendo como herbolaria y curandera tradicional.
Conocía cada sendero, cada árbol, cada sonido de aquella maleza como si fuera su propia casa. Un caballo suelto en el monte era algo inusual y preocupante. ¿Qué será lo que pasó?, murmuró para sí misma, ajustando la cesta de hierbas medicinales que cargaba. Relámpago continuó relinchando, moviéndose estratégicamente para guiar a doña Alzira en la dirección correcta. Cuando finalmente la avistó a través de los árboles, el caballo se posicionó entre ella y Lupita, como si estuviera presentando a la niña herida. Doña Alzira quedó boquiabierta al ver la escena. Una niña pequeña, empapada y temblando, al lado de un caballo blanco que parecía tener la inteligencia de un ser humano. Sus instintos maternales, desarrollados a lo largo de décadas, cuidando de animales heridos y personas necesitadas, se activaron inmediatamente. ¡Ay, Dios mío, niña! ¿Qué te pasó? Ella se aproximó despacio, extendiendo las manos de forma no amenazadora. Lupita, aún en estado de shock, consiguió apenas gesticular vagamente en dirección a la fosa y murmurar palabras fragmentadas sobre su padre que se había marchado. Doña Alzira comprendió inmediatamente que algo terrible había sucedido. «No te preocupes, mi hija. Estás a salvo ahora», dijo con voz maternal, sacando su propio chal de lana para envolver a Lupita. «Vamos para mi casa. Allá puedes calentarte y contarme todo con calma». Relámpago observó atentamente mientras doña Alzira cuidaba de Lupita con gentileza y cariño genuinos. El caballo parecía estar evaluando si podía confiar en esta mujer. Cuando Lupita asintió tímidamente para él, Relámpago se aproximó y permitió que doña Alzira lo acariciase. «¿Qué caballo especial tienes, niña? Él te salvó, ¿verdad?». Doña Alzira ya había percibido la tierra fresca en los cascos de Relámpago y las marcas de excavación alrededor de la fosa. Durante la caminada hasta la cabaña, que quedaba a apenas 15 minutos de allí, Lupita consiguió explicar a través de gestos y palabras sueltas lo que había sucedido, cómo había caído en el hoyo, cómo su padre no se había dado cuenta y se había marchado, y cómo Relámpago había trabajado incansablemente para sacarla de allá. La cabaña de doña Alzira era pequeña pero acogedora, llena de plantas medicinales colgadas del techo y un fogón de leña que irradiaba calor reconfortante. Ella preparó un baño tibio para Lupita y le dio ropa limpia, mientras Relámpago esperaba pacientemente del lado de fuera, pastando en el pequeño claro alrededor de la casa. «Ahora cuéntame bien, niña. ¿Cómo es que tu papá se marchó y te dejó sola en el monte?». Doña Alzira preguntó suavemente, ofreciendo una taza de té de manzanilla a Lupita. Con la seguridad del ambiente acogedor y la presencia tranquilizadora de doña Alzira, Lupita consiguió finalmente contar toda la historia. Cómo el papá parecía distante últimamente, cómo él había recibido una llamada importante y se había alejado, y cómo ella había intentado gritar por ayuda, pero él no había escuchado. Doña Alzira escuchó en silencio, su expresión tornándose cada vez más grave. Ella conocía la reputación de Armando Flores en la región, un hombre rico y arrogante que raramente visitaba su rancho, y cuando lo hacía era siempre con una actitud de superioridad. Pero abandonar una niña en el monte era algo que sobrepasaba cualquier límite de decencia humana. «Vas a quedarte aquí conmigo esta noche, mi hija. Mañana temprano vamos a resolver esta situación», dijo ella, abrazando a Lupita con cariño maternal. «Y tu amigo Relámpago puede quedarse también. Cualquier caballo que hace lo que él hizo por ti merece todo nuestro respeto y gratitud». Lupita despertó al día siguiente con el sonido suave de pájaros cantando y el aroma reconfortante de pan casero siendo horneado. Por un momento, confusa entre el sueño y la vigilia, ella no consiguió acordarse dónde estaba. El colchón era simple pero suave, las sábanas olían a lavanda y la luz que entraba por la pequeña ventana era filtrada por cortinas de algodón crudo, creando una penumbra acogedora que no agredía su piel sensible. «Buenos días, mi hija». La voz cariñosa de doña Alzira llegó hasta ella viniendo de la cocina. «¿Cómo dormiste?».
Las memorias del día anterior volvieron gradualmente: la caída en la fosa, el abandono del papá, el rescate milagroso de Relámpago. Lupita se sentó en la cama, observando el pequeño cuarto que doña Alzira había preparado para ella. Las paredes eran de madera rústica, decoradas con pequeños vasos de plantas medicinales y algunas fotografías antiguas en marcos simples. Era completamente diferente de su cuarto lujoso en la casa del papá, pero transmitía algo que ella nunca había sentido antes: una sensación de verdadero hogar. «Dormí bien», respondió Lupita tímidamente, bajando de la cama. «Gracias por dejarme quedar aquí». Doña Alzira apareció en la puerta del cuarto, sonriendo calurosamente. Ella usaba un vestido simple de algodón floreado y un delantal bordado a mano. Sus cabellos canosos estaban presos en un moño flojo, y sus ojos castaños irradiaban una bondad genuina que Lupita raramente había experimentado. «Tonterías, niña. Esta casa es tuya por el tiempo que necesites», dijo doña Alzira, extendiendo la mano para Lupita. «Ven a desayunar. Preparé algunas cosas especiales para ti». En la cocina rústica, Lupita encontró una mesa de madera puesta con cariño. Había pan fresco, mermelada de frutas rojas hecha en casa, huevos de rancho revueltos y un vaso de leche tibia condimentada con canela. Todo preparado con ingredientes naturales de la propia propiedad de doña Alzira. «Mi piel no puede tomar mucho sol», Lupita explicó hesitante mientras se sentaba a la mesa. «Por eso yo no puedo hacer muchas cosas que otras niñas hacen». «Ay, mi querida, aquí en el monte tenemos muchas sombras ricas», respondió doña Alzira, sirviendo el desayuno. «Y además, yo conozco algunas plantas que pueden ayudar a proteger tu piel. Mi abuela me enseñó recetas antiguas que funcionan mejor que cualquier remedio de la ciudad». Lupita comió despacio, saboreando cada bocado. La comida tenía un sabor diferente de todo lo que conocía, más natural, más viva. Mientras comía, ella observaba a doña Alzira moviéndose por la cocina con gestos precisos y cariñosos, preparando pomadas y ungüentos en pequeños potes de vidrio. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Lupita, curiosa. «Una crema especial para tu piel, hecha con caléndula, manzanilla y aceite de coco», explicó doña Alzira, mezclando la mezcla con una cuchara de palo. «Mi bisabuela era curandera y ella me enseñó que la naturaleza tiene remedio para todo desde que sepamos buscar con respeto y cariño». Después del desayuno, doña Alzira llevó a Lupita a conocer mejor su propiedad. La cabaña quedaba en el centro de un pequeño claro, cercada por árboles centenarios que formaban una protección natural contra el sol fuerte. Había una huerta orgánica, un huerto con frutas nativas, un gallinero donde gallinas picoteaban libremente y un pequeño arroyo que corría en las proximidades. «Aquí puedes jugar a gusto», dijo doña Alzira, apuntando para un área sombreada próxima al arroyo. «La sombra de los árboles va a proteger tu piel y puedes oír los sonidos del monte. Es muy relajante». Lupita caminó hasta la orilla del arroyo, maravillada con la claridad del agua y los pececitos pequeños que nadaban entre las piedras. Era la primera vez en su vida que se sentía completamente libre para explorar un ambiente externo, sin preocuparse con su condición de piel. Relámpago apareció entre los árboles, caminando en dirección a ella con su elegancia natural. El caballo había pasado la noche pastando en el claro y parecía completamente a gusto en aquel ambiente. Él se aproximó de Lupita y bajó la cabeza, permitiendo que ella lo acariciase. «Él te ama mucho», observó doña Alzira, aproximándose de los dos. «Nunca vi un caballo tan dedicado a una persona. Es como si ustedes fueran almas gemelas». «Relámpago fue regalo de mi abuelo», contó Lupita, pasando los dedos por la crin blanca del animal. «Mi abuelo decía que algunos caballos escogen una persona especial para proteger.
creo que Relámpago me escogió. Tu abuelo era un hombre sabio, dijo doña Alcira, y tú eres muy afortunada por tener un guardián tan especial. Durante los días siguientes, Lupita se adaptó rápidamente a la rutina tranquila de la vida en el monte. Ella ayudaba a doña Alcira a cuidar de la huerta, aprendía sobre plantas medicinales, alimentaba a las gallinas y pasaba horas jugando con Relámpago en la sombra de los árboles. Por la primera vez en su vida, ella no se sentía como una carga o una complicación. Doña Alcira se reveló una compañía extraordinaria. Ella contaba historias antiguas de la región, enseñaba a Lupita a identificar diferentes plantas y sus usos medicinales, y cocinaba platos deliciosos con ingredientes frescos de la propia tierra. Más importante aún, ella trataba la condición de piel de Lupita con naturalidad, sin pena ni constrangimiento. Cada persona es especial a su manera, decía doña Alcira mientras aplicaba la crema de caléndula en la piel de Lupita. Tu sensibilidad a la luz apenas significa que tú vislumbras la belleza de otras maneras. Tú percibes las sombras danzantes, los sonidos sutiles del monte, los colores más suaves que otras personas ni notan. Lupita comenzó a ver su condición no como una limitación, sino como una característica única que la conectaba de forma especial con la naturaleza. Ella descubrió que conseguía identificar plantas en la penumbra mejor que cualquier persona, que oía sonidos del monte que pasaban desapercibidos para otros, y que su piel sensible en realidad la tornaba más consciente de los cambios en el ambiente. Doña Alcira, preguntó Lupita una tarde, mientras ayudaba a recoger hierbas medicinales. ¿Por qué la señora es tan buena conmigo? Usted ni siquiera me conocía. La mujer mayor paró lo que estaba haciendo y miró a Lupita con ternura. Porque toda niña merece ser amada y cuidada, mi hija. Y porque, a veces, Dios coloca personas especiales en nuestro camino para recordarnos lo que realmente importa en la vida. ¿Y qué realmente importa?, preguntó Lupita, genuinamente curiosa. Bondad, compasión y cuidar unos de los otros, respondió doña Alcira abrazando a Lupita cariñosamente. Esas son las únicas cosas que hacen que la vida valga la pena. En aquella noche, por la primera vez desde que podía acordarse, Lupita adormeció sintiéndose completamente segura y amada. Del lado de fuera, Relámpago pastaba tranquilamente en el claro, sus sentidos alerta permaneciendo en guardia para proteger a la niña que se había tornado su razón de vivir. En la cabaña acogedora, dos corazones solitarios habían encontrado uno en el otro la familia que siempre buscaron, creando un pequeño santuario de bondad en medio de la vastedad del monte. En la mañana del tercer día, doña Alcira despertó con una preocupación creciente, pesando en su corazón. Mientras preparaba el desayuno y observaba a Lupita jugando alegremente con Relámpago en el claro, ella no conseguía apartar los pensamientos sobre la gravedad de la situación. Un padre que abandona deliberadamente una niña en el monte no era apenas negligente, era peligroso. Y hombres como Armando Flores, con poder y dinero, raramente desisten fácilmente de algo que consideran su propiedad. Lupita, querida, llamó ella suavemente. Necesito salir por algunas horas hoy. Voy hasta el pueblo a resolver algunas cosas importantes. Tú estarás bien aquí con Relámpago, ¿verdad? Lupita asintió, pero doña Alcira percibió un lampejo de ansiedad en los ojos de la niña. La niña aún cargaba el trauma del abandono, y cualquier separación, mismo temporaria, despertaba sus miedos más profundos. No te preocupes, mi hija. Yo vuelvo antes de la cena, prometo, tranquilizó doña Alcira, besando la frente de Lupita. Y si pasa alguna cosa, tú sabes que Relámpago cuidará de ti, ¿verdad? El caballo, como si comprendiese la conversación, se aproximó y gentilmente tocó el hombro de Lupita con el hocico en un gesto reconfortante que hizo que la niña sonriese. Doña Alcira pegó su bicicleta vieja y pedaleó por el camino de tierra que llevaba al pueblo de San Miguel del Monte.
un pequeño municipio en el interior de México. Su primera parada fue en la única farmacia del pueblo, donde sabía que encontraría al doctor Miguel Santos, un médico jubilado que dedicaba sus días a atender gratuitamente a los pobladores más carentes de la región. El doctor Miguel era un hombre de 65 años, cabellos blancos siempre despeinados y lentes de lectura colgadas en el cuello. Se había graduado en medicina en la capital, pero escogiera pasar la vida entera cuidando de las personas simples del interior. Cuando doña Alcira entró en la farmacia, él estaba examinando a un niño con un corte en la rodilla. «Alcira, qué bueno verte por aquí», cumplimentó él calurosamente, terminando de hacer la curación. «¿Cómo van las cosas en el monte? Miguel, necesito conversar contigo sobre algo muy serio», dijo ella, esperando que el niño y su madre saliesen. «Es sobre una niña que fue abandonada por su propio padre». El doctor Miguel frunció las cejas, su expresión tornándose grave. Doña Alcira contó toda la historia, desde el rescate de Lupita hasta los detalles sobre la negligencia criminal de Armando. El médico escuchó en silencio, ocasionalmente balanceando la cabeza en desaprobación. «Eso es mucho más serio que simple negligencia, Alcira», dijo él finalmente. «Un hombre que abandona deliberadamente una niña con discapacidad en un monte está cometiendo un crimen grave. Y tienes razón en preocuparte. Hombres como ese Armando no desisten fácilmente. Él puede intentar recuperar la niña para encubrir sus rastros». «Es exactamente eso que temo», admitió doña Alcira. «Lupita está comenzando a florecer, a sentirse amada y segura. No puedo dejar que ese hombre la destruya nuevamente». El doctor Miguel pensó por algunos momentos, tamborileando los dedos en el mostrador de la farmacia. «Conozco algunas personas que pueden ayudarnos. La profesora Elena ha trabajado por años con niños en situación de riesgo y el padre Francisco tiene mucha influencia en la comunidad. Necesitamos formar un grupo para proteger a esa niña». La segunda parada de doña Alcira fue en la escuela municipal, donde encontró a la profesora Elena Méndez, organizando libros en la biblioteca. Elena era una mujer de 40 años, dedicada y apasionada por la educación. Había perdido una hija en un accidente de coche años atrás, y desde entonces canalizaba todo su amor maternal para cuidar de los niños de la comunidad. «Alcira, qué sorpresa», exclamó Elena, abrazando a la amiga. «Pareces preocupada. ¿Aconteció alguna cosa?» Más una vez, doña Alcira relató la historia de Lupita. La profesora Elena escuchó con atención creciente, sus ojos llenándose de lágrimas cuando supo de los detalles del abandono. «Esa niña necesita de protección legal inmediata», dijo Elena con determinación. «Conozco asistentes sociales en la capital que pueden ayudar y también tengo contactos en el consejo tutelar. No podemos dejar que ese monstruo lastime a esa niña nuevamente. Elena, ¿aceptarías ayudar a cuidar de la educación de Lupita?», preguntó doña Alcira. «Ella es una niña muy inteligente, pero nunca recibió la atención educacional adecuada por causa de su condición». «Claro que sí», respondió Elena sin hesitar. «Puedo dar clases particulares para ella y conozco métodos especializados para niños con necesidades especiales. Sería un honor ayudar». El último destino de doña Alcira fue la pequeña iglesia en el centro del pueblo, donde el padre Francisco preparaba el sermón del domingo. El padre era un hombre joven, de apenas 35 años, que había llegado a la comunidad 5 años antes. Rápidamente se tornara una figura respetada y querida, conocido por su dedicación a los más necesitados. «Doña Alcira, sea bienvenida», cumplimentó el padre levantándose de su escritorio. «¿Cómo puedo ayudarla?». Cuando terminó de oír la historia, el padre Francisco estaba visiblemente indignado, sus puños estaban cerrados y su voz temblaba de revolta contenida. «Eso es abominable. Abandonar una niña
es uno de los peores pecados que existen. Esa niña encontró en usted un ángel de la guarda, Alcira, y puede contar conmigo para cualquier cosa que necesite. Padre, necesito saber si puedo contar con el apoyo de la comunidad caso ese hombre intente recuperar a Lupita, dijo doña Alcira. Él es rico y poderoso y puede intentar usar su influencia contra nosotros. La comunidad de San Miguel del Monte no tolera maltratos contra niños, respondió el padre con firmeza. Voy a conversar con los feligreses más influyentes y garantizo que todos estarán de nuestro lado. Ese Armando Flores descubrirá que el dinero no compra todo en este mundo. Al final de la tarde, los cuatro se reunieron en la casa parroquial para desarrollar un plan de protección para Lupita. El doctor Miguel trajo su maletín médico y algunos formularios legales. La profesora Elena cargaba libros didácticos y materiales educacionales, y el padre Francisco había preparado té y galletas caseras. Primero, necesitamos documentar oficialmente la condición de Lupita y el abandono que ella sufrió, explicó el doctor Miguel. Voy a hacer un examen médico completo y un informe detallado sobre su condición de piel y su estado psicológico. Yo voy a entrar en contacto con el Consejo Tutelar y con asistentes sociales especializados, añadió la profesora Elena. Necesitamos iniciar un proceso legal para remover permanentemente la custodia de Armando y garantizar que Lupita quede en un ambiente seguro. Y yo movilizaré a la comunidad, prometió el padre Francisco. Si ese hombre aparece por aquí, encontrará una pared de personas dispuestas a proteger a Lupita. Además, tengo contactos en la notaría y en el juzgado que pueden agilizar los procesos legales. Doña Alcira sintió una ola de gratitud y esperanza al ver a aquellas tres personas buenas uniéndose para proteger a Lupita. Gracias, mis amigos. Lupita merece tener personas que realmente se importen con ella. Alcira, dijo el doctor Miguel con seriedad, ¿tú tienes certeza de que quieres asumir la responsabilidad de criar a esa niña? Será un compromiso para toda la vida y puede ser que enfrentemos batallas legales difíciles. Miguel, desde el momento que vi a Lupita al lado de Relámpago, supe que ella era especial, respondió doña Alcira sin hesitar. Yo nunca tuve hijos, pero siempre soñé en ser madre. Tal vez Dios haya colocado a Lupita en mi camino por una razón. Estoy dispuesta a luchar por ella hasta el fin. El padre Francisco sonrió e hizo la señal de la cruz. Entonces que Dios nos bendiga en esta misión. Lupita encontró no apenas una madre, sino una familia entera dispuesta a protegerla. Cuando doña Alcira volvió para casa al atardecer, encontró a Lupita y Relámpago esperando ansiosamente por ella en el corredor de la cabaña. La niña corrió para sus brazos y ella la erguió en un abrazo apretado. ¿Cómo fue tu día, mi hija? Sentí tu falta, admitió Lupita, pero Relámpago cuidó de mí direitiño, y a partir de ahora, muchas personas buenas van a cuidar de ti, prometió doña Alcira, sin contar sobre los planes que habían sido hechos. Tú nunca más quedarás sola. Armando Flores retornó de su viaje romántico a Suiza con la piel bronceada y una sonrisa satisfecha en el rostro. 2 semanas de lujo e indulgencia al lado de Isabela habían sido exactamente lo que él necesitaba para olvidar completamente de sus responsabilidades como padre. Mientras el taxi recorría las calles de la Ciudad de México en dirección a su apartamento en Polanco, él planeaba mentalmente los próximos pasos de su vida perfecta. Ahora solo necesito resolver la cuestión del internado para Lupita, murmuró para sí mismo, verificando los mensajes en el celular. Isabela quedará impresionada con mi eficiencia. Su primera providencia al llegar en casa fue llamar para el internado suizo que había buscado antes del viaje. La institución se especializaba en niños con necesidades especiales y ofrecía discreción total para familias ricas que preferían mantener sus hijos problemáticos lejos de los ojos de la sociedad. «Bonjour»,
Aquí es el doctor Armando Flores de México, dijo él al teléfono usando su francés estudiado. Gustaría de confirmar una vaga para mi hija conforme conversamos por email. Ah, oui, doctor Flores, respondió la voz fría del otro lado de la línea. Pero ¿dónde está la niña? Necesitamos hacer una evaluación presencial antes de la matrícula. Armando sintió un primer lampejo de irritación. Él habíase olvidado completamente de que necesitaría recuperar a Lupita antes de enviarla para lejos. Ella está temporariamente en nuestro rancho. Iré a buscarla mañana mismo. Después de desligar el teléfono, Armando se dirigió a su closet para escoger ropas adecuadas para una visita al interior. Necesitaba parecer el padre preocupado y cariñoso que había encontrado finalmente a su hija perdida. Mientras se vestía, elaboraba mentalmente la historia que contaría. Lupita se había perdido en el monte durante un paseo. Él había pasado semanas desesperado buscando por ella y ahora finalmente la había localizado gracias a informaciones de pobladores locales. En la mañana siguiente, Armando dirigió hasta San Miguel del Monte en su BMW, parando primero en la delegación local para establecer su versión de los hechos. El delegado de plantón, un hombre joven e inexperiente, oyó atentamente mientras Armando relataba su historia cuidadosamente construida. Doctor Flores, ¿el señor tiene certeza de que su hija está en la región?, preguntó el delegado, consultando sus archivos. No recibimos ningún relato de niño perdida en las últimas semanas. Tengo informaciones confiables de que ella fue vista en el monte próximo a mi rancho, mintió Armando con convicción. Probablemente está siendo cuidada por algún poblador local. Usted sabe cómo son esas personas del interior, desconfiadas. No les gusta involucrarse con autoridades. El delegado asintió, impresionado por la postura confiante y por la apariencia bien cuidada de Armando. Claro, doctor. Podemos organizar una búsqueda oficial si es necesario. No será preciso, respondió Armando rápidamente. Prefiero lidiar con eso discretamente. Mi hija tiene una condición médica delicada y el estrés de una búsqueda policial podría perjudicarla. Dejando la delegación, Armando comenzó su investigación personal. Paró en la gasolinera, en la farmacia, en el mercadito local, siempre se presentando como el padre desesperado en busca de la hija perdida. Su estrategia era simple: usar su apariencia respetable y su labia convincente para obtener informaciones de los pobladores locales. Fue en la farmacia que obtuvo su primera pista real. El atendente, un joven que no conocía la historia de Lupita, mencionó casualmente que había visto al doctor Miguel Santos conversando con aquella mujer del monte sobre una niña con problemas de piel. ¿Aquella mujer del monte?, preguntó Armando, fingiendo curiosidad inocente. Doña Alcira, la herbolaria. Ella vive sola en una cabaña en medio de la maleza, medio extraña, si quieres saber mi opinión. Siempre hablando con plantas y animales como si fuesen gente. Armando sonrió internamente. Una ermitaña excéntrica sería el blanco perfecto para sus acusaciones. Él podría fácilmente convencer a las autoridades de que la mujer había secuestrado a Lupita y estaba manteniendo la niña contra su voluntad. Su segunda parada fue en el consultorio improvisado del doctor Miguel, donde el médico atendía a algunos pacientes en la parte de atrás de la farmacia. Armando esperó pacientemente hasta que el último paciente saliese. Entonces se aproximó con su máscara de padre, preocupado, perfectamente ajustada. Doctor Miguel, soy Armando Flores. Acredito que el señor pueda tener informaciones sobre mi hija, Lupita. El doctor Miguel levantó los ojos de los papeles que estaba organizando y Armando percibió inmediatamente un cambio en la expresión del médico. Había conocimiento allí y algo más: desaprobación mal disimulada. Doctor Flores, dijo Miguel fríamente, qué interesante que el señor aparezca por aquí después de tanto tiempo. Yo estuve buscando a mi hija desesperadamente, mintió Armando, forzando lágrimas en los ojos.
Ella se perdió en el monte hace 2 semanas y ahora supe que una mujer llamada Alcira puede estar cuidando de ella. Necesito recuperar a mi hija, doctor. Ella tiene una condición médica que requiere cuidados especializados. El doctor Miguel estudió a Armando por largos segundos, sus ojos experientes analizando cada detalle de la performance. ¿Y dónde exactamente el señor estaba cuando su hija se perdió, doctor Flores? Estaba trabajando, gagueó Armando, no esperando ser cuestionado. Soy un cirujano muy ocupado, ¿sabe cómo es? Dejé a Lupita con una niñera y cuando volví, ella había desaparecido. Interesante, murmuró el doctor Miguel, porque las informaciones que tengo son bien diferentes de su versión. Armando sintió un escalofrío de alarma recorrer su espina. ¿Qué informaciones? Informaciones de quien realmente conoce la verdad sobre lo que aconteció en aquel monte, respondió el doctor Miguel, levantándose lentamente. Doctor Flores, sugiero que el señor procure un abogado. Va a necesitar uno. Saliendo del consultorio con prisa, Armando sintió el pánico comenzar a instalarse. Aquel médico sabía de alguna cosa y su confianza estaba avalada. Él necesitaba llegar hasta Lupita rápidamente antes que esa red de personas del interior pudiese crear problemas para él. Dirigió por los caminos rurales hasta encontrar el sendero que llevaba a la propiedad de doña Alcira. Dejó el coche escondido entre los árboles y caminó cautelosamente en dirección a la cabaña. Su mente bullía con planes. Llegaría como el padre preocupado. Convencería a Lupita a venir con él voluntariamente y después lidiaría con cualquier complicación legal más tarde. Cuando avistó el pequeño claro donde quedaba la cabaña, Armando se escondió atrás de un árbol para observar la situación. Lo que vio lo dejó aún más furioso. Lupita estaba jugando alegremente en el patio, riendo mientras ayudaba a una mujer de media edad a cuidar de algunas plantas. La niña parecía feliz, saludable y completamente a gusto. ¿Cómo ella puede estar feliz lejos de mí?, murmuró Armando, su ira creciendo. Yo soy el padre de ella. Yo doy todo lo que ella necesita. Fue entonces que vio a Relámpago. El caballo blanco estaba pastando próximo a la casa, y algo en la postura altiva del animal irritó profundamente a Armando. Aquel caballo siempre había representado la conexión de Lupita con su fallecido abuelo, una conexión que Armando siempre había envidiado y despreciado. En aquel momento, una idea cruel se formó en su mente. Si no consiguiese convencer a Lupita a venir voluntariamente, él encontraría una manera de forzarla. Y aquellas personas que estaban interfiriendo en su vida aprenderían que meterse con Armando Flores tenía consecuencias graves. Volvió silenciosamente para el coche, ya planeando su próximo movimiento. Llamaría para algunos contactos influyentes, contrataría investigadores particulares para encontrar informaciones comprometedoras sobre doña Alcira y sus aliados, y usaría todo su poder y dinero para recuperar el control de la situación. Ustedes no saben con quién se están metiendo, murmuró él, acelerando de vuelta para el pueblo. Voy a destruir a todos ustedes, uno por uno. En la mañana siguiente, Armando colocó su plan en acción con la precisión calculista que lo tornara un cirujano de éxito. Su primera llamada fue para Marcos Vilela, un investigador particular que trabajaba exclusivamente para clientes ricos y discretos. Marcos era conocido por conseguir informaciones comprometedoras sobre cualquier persona, usando métodos que bordeaban la ilegalidad. Marcos, necesito de un trabajo urgente, dijo Armando al teléfono, caminando nerviosamente por su escritorio. Quiero todo sobre una tal de Alcira que vive en una cabaña en el monte de San Miguel del Monte, y también sobre un médico jubilado llamado Miguel Santos. ¿Cuál es el plazo, doctor?, preguntó Marcos con su voz áspera. 24 horas, y quiero informaciones que puedan ser usadas contra ellos. Histórico criminal, deudas, cualquier cosa que pueda desacreditarlos.
Su segunda llamada fue para el doctor Enrique Carvalho, director del hospital donde Armando operaba y uno de los hombres más influyentes de la alta sociedad mexicana. Enrique debía varios favores a Armando, que había operado a su esposa gratuitamente años atrás. «Enrique, necesito de tu ayuda con un problema delicado», dijo Armando modulando su voz para sonar vulnerable. «Mi hija fue secuestrada por una secta religiosa en el interior y las autoridades locales están siendo manipuladas. Necesito de contactos para resolver eso rápidamente». «Ay, Dios mío, Armando, eso es terrible», respondió Enrique chocado. «Claro que voy a ayudarte. Conozco al juez responsable por esa comarca. Voy a llamar para él ahora mismo». Mientras Armando tejía su red de mentiras en el pueblo, en San Miguel del Monte, el doctor Miguel convocó una reunión de emergencia. Él había percibido algo siniestro en la visita de Armando y sabía que necesitaban actuar rápidamente para proteger a Lupita. «Ese hombre es peligroso», dijo el doctor Miguel a los otros miembros de la alianza reunidos en la casa parroquial. «Él mintió descaradamente para mí ayer y peor aún, percibí que él está planeando algo». La profesora Elena estaba visiblemente preocupada. «Miguel, ¿usted cree que él puede intentar tirar a Lupita de la Alzira a la fuerza?» «Peor que eso», respondió el médico. «Hombres como Armando Flores no aceptan ser desafiados. Él va a intentar desacreditar a todos nosotros y usar su influencia para recuperar a Lupita legalmente». El padre Francisco se levantó, caminando hasta la ventana. «Entonces necesitamos de pruebas concretas contra él. No podemos depender apenas del testimonio de Lupita. Ella es muy joven y un abogado experimentado podría fácilmente desacreditar su versión». Fue entonces que doña Alzira se acordó de algo crucial. «Esperen. Lupita estaba cargando una mochiliña el día que la encontré. Dentro de ella había algunos objetos personales, inclusive una pequeña cámara fotográfica que su abuelo había dado para ella». «¿Una cámara?». El doctor Miguel ¿Usted verificó si había alguna cosa grabada en ella? «No pensé en eso en la época. Estaba muy preocupada en cuidar de la niña», admitió doña Alzira. «Pero la cámara aún está allá en casa, junto con las otras cosas de Lupita». «Vamos hasta allá ahora mismo», dijo la profesora Elena, levantándose rápidamente. «Si hubiese cualquier grabación del día del abandono, puede ser la prueba que necesitamos». Los cuatro corrieron hasta la cabaña de doña Alzira, donde encontraron a Lupita jugando con Relámpago en el claro. La niña quedó sorprendida con la llegada inesperada de tantas personas. «¿Qué pasó?», preguntó ella, percibiendo la tensión en el aire. «Nada de más, querida», tranquilizó doña Alzira. «Apenas necesitamos verificar algunas cosas en tu cámara». Doña Alzira trajo la pequeña mochila color de rosa de Lupita y retiró de ella la cámara digital infantil. Era un modelo simple, resistente a caídas, proyectado específicamente para niños. El doctor Miguel tomó el aparato y comenzó a examinar los controles. «¿Cómo se prende esta cosa?», murmuró él, apretando varios botones. «Deja que yo lo haga», dijo Lupita tomando la cámara de las manos del médico. «El abuelo me enseñó a usarla». Lupita navegó por los menús con facilidad, mostrando las fotos que había tomado en las semanas anteriores al abandono. Había imágenes de Relámpago, del jardín de la casa del padre, de algunas flores que ella había encontrado bonitas. Mas fue al llegar a los últimos archivos que encontraron algo extraordinario. «Mira, yo grabé un video sin querer aquel día», dijo Lupita, apuntando a un icono en la pantalla. «La cámara quedó prendida en mi mochila cuando me caí». El doctor Miguel tomó la cámara nuevamente y reprodujo el archivo. La pantalla mostraba apenas oscuridad, mas el audio estaba perfectamente claro. Primero, oyeron la voz de Lupita llamando por ayuda, resonando desde dentro de la fosa. Después, de forma nítida e inconfundible, la voz de Armando conversando por teléfono. «Isabela, mi amor, no te imaginas cómo nuestra vida será perfecta», decía la voz de Armando a través del pequeño altoparlante de la cámara.
sin complicaciones, sin obstáculos. En pocas horas estaré libre para nuestro viaje. La grabación continuó, capturando a Armando hablando sobre restaurantes exclusivos y hoteles 5 estrellas, mientras al fondo se oía claramente a Lupita pidiendo ayuda desde el fondo de la fosa. Lo más comprometedor era que se podía oír el sonido de los pasos de Armando alejándose, aún con Lupita todavía gritando por socorro. «¡Papá! ¡Papá, ayúdame!». La voz desesperada de Lupita en la grabación hizo a todos los adultos presentes sentir un apretón en el corazón. «¡Ay, Dios mío!», murmuró la profesora Elena con lágrimas en los ojos. «Él realmente abandonó a esa niña para morir». El doctor Miguel detuvo la grabación y miró a Lupita con infinita ternura. «Querida, ¿te importaría si copiáramos esta grabación? Ella puede ayudarnos a garantizar que tú estés segura con doña Alzira para siempre». Lupita asintió, aunque no comprendiese completamente las implicaciones de lo que habían descubierto. «Todo bien. Yo solo quiero estar aquí con doña Alzira y Relámpago». El padre Francisco se levantó, su expresión más determinada que nunca. «Con esta prueba, podemos exponer a Armando por lo que él realmente es. Ningún juez, por más influyente que sea ese hombre, podrá ignorar una evidencia tan clara de abandono criminal». Mas mientras ellos planeaban cómo usar la grabación, no sabían que Armando ya estaba colocando su propio plan en movimiento. El investigador particular había conseguido informaciones sobre una antigua acusación de curanderismo contra doña Alzira, archivada hace años. Armando también había descubierto que el doctor Miguel tenía algunas deudas médicas y que el padre Francisco había sido transferido de su parroquia anterior tras un conflicto con superiores. «Perfecto», murmuró Armando, revisando el reporte del investigador. «Ahora tengo munición suficiente para destruir a todos ellos». Su llamada final fue a un abogado especializado en derecho de familia, conocido por representar a clientes ricos en disputas de custodia complicadas. «Doctor Moreira, necesito recuperar a mi hija que fue secuestrada por una secta de curanderos en el interior», dijo Armando. «Tengo informaciones comprometedoras sobre todos los involucrados y quiero una acción judicial inmediata». «¿Cuándo podemos movernos?», preguntó el abogado. «Mañana mismo. Voy a llevar un equipo de seguridad y oficiales de justicia. Quiero recuperar a mi hija y apresar a todos los responsables por este secuestro». Armando colgó el teléfono con una sonrisa cruel en el rostro. En menos de 24 horas, él estaría de vuelta al control total de la situación. Lupita sería enviada al internado en Suiza y aquellas personas que osaron interferir en su vida aprenderían una lección que nunca olvidarían. Afuera de su ventana, las luces de la ciudad parpadeaban indiferentes al drama que se desarrollaba. Armando no sabía que su propia voz, grabada accidentalmente por una cámara infantil, estaba por convertirse en el arma que destruiría todos sus planes cuidadosamente elaborados. La batalla final estaba por comenzar, y tanto el bien como el mal habían preparado sus armas más poderosas. La mañana amaneció gris y pesada sobre el monte, como si la propia naturaleza presintiera la tormenta que estaba por venir. Lupita se despertó más temprano que de costumbre, inquieta sin saber por qué. Relámpago también parecía agitado, caminando nerviosamente por el claro y mirando hacia el camino con las orejas en alerta. «¿Qué será que está poniendo a ustedes dos tan nerviosos?», preguntó doña Alzira, sirviendo el desayuno con menos tranquilidad que de costumbre. Ella también sentía una tensión inexplicable en el aire. Eran las 8:30 de la mañana cuando el sonido de los motores llegó hasta ellos. No era el ronquido familiar del camión del lechero o de la moto del cartero, sino el rugido potente de varios coches subiendo por el camino de tierra. Relámpago relinchó alto, un sonido de alarma que hizo a Lupita correr hasta la ventana. «Doña Alzira, hay muchos coches viniendo para acá»,
dijo Lupita, su voz cargada de ansiedad creciente. Doña Alcira se aproximó a la ventana y sintió la sangre helarse en sus venas. Un BMW blanco lideraba el convoy, seguido por un coche oficial de la justicia y una camioneta negra con vidrios oscuros. Varios hombres de traje bajaron de los vehículos, junto con 2 oficiales uniformizados. «Lupita, ve para el cuarto y quédate allá», ordenó doña Alcira con urgencia. «No salgas de allá por nada, ¿me oyes?» «¿Pero qué está pasando?», preguntó Lupita, ya comenzando a llorar. «Apenas obedece, mi hija. Todo va a estar bien». Armando salió del BMW, acomodándose el traje caro y colocando una expresión de padre preocupado en el rostro. A su lado, el doctor Moreira, su abogado, cargaba una carpeta llena de documentos legales. Atrás de ellos, 2 guardias particulares aguardaban órdenes. «Recuerden», dijo Armando en voz baja a su equipo, «esta es una operación de rescate. Mi hija fue secuestrada por estos fanáticos religiosos y ustedes están aquí para protegerla». El oficial de justicia, un hombre joven e inexperiente, consultó sus papeles nerviosamente. «Doctor Freitas, tengo aquí la orden judicial temporaria concediendo al señor la custodia emergencial de su hija Lupita. Mas necesito que todo sea hecho de forma pacífica». «Claro, oficial, somos personas civilizadas», respondió Armando con falsa cordialidad. Doña Alcira abrió la puerta de la cabaña antes de que ellos pudiesen golpear. Su postura era digna, mas sus ojos revelaban el miedo que sentía por Lupita. «¿Puedo ayudarlos en algo?», preguntó ella, bloqueando la entrada de la casa con su cuerpo. «Señora». El abogado consultó sus papeles. «Alcira Santos. Soy el doctor Moreira, representante legal del doctor Armando Flores. Tenemos aquí una orden judicial para recuperar a la menor Lupita Flores, que fue ilegalmente mantenida en cautiverio en esta propiedad». «Lupita no está siendo mantenida en cautiverio», respondió doña Alcira firmemente. «Ella está siendo cuidada y protegida después de haber sido abandonada por ese hombre en el monte». Armando dio un paso al frente, su máscara de preocupación paternal perfectamente ajustada. «Alcira, yo entiendo que sus intenciones puedan haber sido buenas, mas mi hija tiene una condición médica delicada que requiere cuidados especializados. Ella necesita venir conmigo ahora». «¿Sus intenciones?». Doña Alcira no consiguió contener la indignación. ¿Qué intenciones el señor tenía cuando abandonó a una niña de 7 años en una fosa en el monte? Esas son acusaciones infundadas de una mujer claramente desequilibrada, intervino el abogado rápidamente. «Tenemos aquí documentos que comprueban el histórico de disturbios mentales de la señora, incluyendo acusaciones anteriores de curanderismo y charlatanismo». Fue en ese momento que el doctor Miguel, la profesora Elena y el padre Francisco emergieron del sendero del monte. Ellos habían llegado por los fondos de la propiedad, alertados por un vecino que viera el convoy de coches. «¡Alto ahí!», gritó el doctor Miguel, caminando determinadamente en dirección al grupo. «¿Qué está aconteciendo aquí?». Armando sintió un lampejo de irritación al ver a los 3. «Ah, los otros miembros de la secta llegaron. ¡Qué conveniente!». «¿Secta?». El padre Francisco rió amargamente. «Doctor Flores, yo soy padre católico hace 15 años. Difícilmente podría estar envuelto en una secta. Y yo soy médico formado hace 40 años», añadió el doctor Miguel. «Conozco muy bien las señales de abuso infantil cuando las veo». El oficial de justicia comenzó a parecer incómodo con la situación. «Señores, por favor, vamos a mantener la calma. Tengo aquí una orden legal que necesita ser cumplida». «Oficial», dijo la profesora Elena, tirando un sobre de su bolsa. «Antes de ejecutar cualquier orden, el señor necesita ver esta evidencia que prueba que el doctor Flores abandonó deliberadamente a su hija para morir». «Esos son fabricaciones», explotó Armando, su compostura comenzando a quebrarse. «Esas personas están intentando manipular la justicia con mentiras». El doctor Moreira
Tomó el sobre de las manos de Elena y examinó rápidamente su contenido. Su expresión cambió drásticamente cuando vio la transcripción de la grabación y las fotografías de la fosa donde Lupita había caído. «Doctor Flores», murmuró el abogado, «tal vez deberíamos reconsiderar nuestra estrategia». «¡No!», gritó Armando, perdiendo completamente el control. «Yo no voy a dejar que esos campesinos ignorantes destruyan mi vida. Lupita es mi hija y yo hago lo que quiera con ella». El oficial de justicia retrocedió un paso, claramente alarmado con el cambio súbito en el comportamiento de Armando. «Doctor Flores, el señor necesita calmarse». Fue entonces que Lupita apareció en la puerta de la cabaña, atraída por los gritos. Sus ojos se abrieron de terror cuando vio a su padre. «¡No!», gritó ella, corriendo para atrás de doña Alcira. «Él me dejó en el hoyo. Él se marchó cuando yo estaba pidiendo ayuda. Lupita, ven aquí ahora», ordenó Armando, avanzando en dirección a la niña. «Basta de esa actuación». Relámpago, que había observado toda la escena desde una distancia respetuosa, percibió la amenaza contra Lupita. El caballo blanco galopó a través del claro, posicionándose protectivamente entre Armando y la niña. Sus ojos oscuros brillaban con una inteligencia casi humana y una determinación férrea. «¡Saquen a ese animal de mi camino!», vociferó Armando, gesticulando para los guardias. Uno de los guardias se aproximó a Relámpago, mas el caballo se empinó en las patas traseras, sus patas delanteras cortando el aire peligrosamente próximo al rostro del hombre. El guardia retrocedió rápidamente. «Relámpago, calma», pidió Lupita, mismo en medio a su terror. «No lastimes a nadie». El caballo bajó las patas, mas permaneció inmóvil como una estatua de mármol, bloqueando cualquier acceso a Lupita. Sus narinas dilatadas y su postura tensa dejaban claro que él atacaría a cualquiera que intentase pasar por él. El doctor Miguel aprovechó la confusión para aproximarse al oficial de justicia. «Oficial, el señor necesita oír esa grabación antes de entregar a esa niña a este hombre». «Yo me rehúso a oír fabricaciones», gritó Armando, intentando arrancar la cámara de las manos del médico. La situación estaba rápidamente saliendo de control. El oficial de justicia miraba nerviosamente de un lado para el otro, claramente fuera de su zona de confort. Los guardias se posicionaron amenazadoramente, mientras Relámpago mantenía su guardia protectiva sobre Lupita. Doña Alcira sujetaba a la niña contra sí, murmurando palabras tranquilizadoras en su oído. «¡Basta!», explotó Armando finalmente, su máscara de civilidad despedazándose completamente. «Peguen a la niña, usen la fuerza, si es necesario». Fue en este momento que la verdadera naturaleza de Armando Flores fue revelada para todos los presentes. El hombre respetable y bien sucedido desapareció, dejando en el lugar apenas un tirano cruel y egoísta, dispuesto a usar violencia contra cualquiera que se opusiese a su voluntad. El confronto había llegado a su punto crítico y todos sabían que los próximos momentos determinarían no apenas el destino de Lupita, mas también revelarían de una vez por todas quiénes eran los verdaderos héroes y villanos de esta historia. El momento de tensión máxima fue interrumpido por el sonido de más vehículos llegando por el camino de tierra, mas esta vez no eran coches lujosos u oficiales. Era una procesión de camionetas viejas, motos ruidosas e incluso una carreta tirada por bueyes. Los pobladores de San Miguel del Monte habían llegado. El padre Francisco sonrió por la primera vez en aquella mañana tensa. En la noche anterior, él había pedido a los fieles de la parroquia que compareciesen a la cabaña de doña Alcira caso hubiesen problemas. La comunidad había respondido al llamado de forma sorprendente. Don Juan, el hacendado más respetado de la región, descendió de su camioneta seguido por más de 20 personas. Había profesores jubilados, comerciantes locales, amas de casa, trabajadores rurales, todos unidos por un propósito común: proteger a una niña inocente.
Buenos días, gente, dijo don Juan calmadamente, quitando el sombrero en respeto a doña Alcira. Supimos que había gente intentando llevar a la niña Lupita a la fuerza. Vinimos a ver si podíamos ayudar en algo. Armando miró alrededor, percibiendo que estaba cercado por una multitud creciente de personas simples más determinadas. Su confianza comenzó a vacilar por la primera vez. ¡Eso es un motín!, gritó él para el oficial de justicia. Apresen a todos ellos por obstrucción de la justicia. El oficial, un joven que había crecido en la propia región, miró para los rostros conocidos a su alrededor. Doctor Flores, ha hecho mejor que oigamos esa grabación antes de proseguir. El doctor Miguel aprovechó la hesitación del oficial y ligó la cámara de Lupita. La voz de Armando resonó claramente por el aire matinal. Sus palabras sobre una vida perfecta sin complicaciones, contrastando dramáticamente con los gritos desesperados de Lupita, pidiendo ayuda desde el fondo de la fosa. Un silencio sepulcral tomó cuenta del claro cuando la grabación terminó. Hasta mismo los guardias particulares de Armando parecían chocados con lo que habían oído. Eso es una fabricación, gagueó Armando, mas su voz había perdido toda la convicción. Ellos manipularon la grabación. Don Juan dio un paso al frente, su expresión grave. Doctor, yo crié 7 hijos y tengo 15 nietos. Reconozco el llanto de un niño en peligro cuando oigo, y reconozco también la voz de un hombre que no se importa. La profesora Elena se dirigió al oficial de justicia. Oficial, además de la grabación, tenemos aquí el laudo médico del doctor Miguel documentando las condiciones en que Lupita fue encontrada, fotografías de la fosa donde ella cayó y el testimonio de varias personas de la comunidad. El oficial examinó los documentos con creciente preocupación. Era imposible ignorar la cantidad de evidencias que se acumulaban contra Armando. Moreira, doctor, dijo el oficial al abogado, creo que necesitamos reevaluar la situación. Esas son acusaciones muy serias. El abogado, percibiendo que la situación se había tornado insustentable, susurró algo en el oído de Armando. El rostro del médico empalideció mientras oía. «No», explotó Armando una vez más. «Yo no voy a dejar que esos caipiras me humillen». Él se dirigió directamente a Relámpago, intentando pasar por el caballo para llegar hasta Lupita. Fue entonces que Relámpago demostró una vez más su inteligencia extraordinaria. En vez de atacar a Armando físicamente, el caballo simplemente se acostó en el suelo, creando una barrera aún más efectiva entre el hombre y Lupita. Era un gesto de resistencia pacífica que tocó el corazón de todos los presentes. Lupita, viendo a su protector sacrificarse por ella, encontró un coraje que no sabía poseer. «Papá», dijo ella con voz trémula más clara, «tú me dejaste en el hoyo oscuro. Yo llamé por ti, mas tú te marchaste. Relámpago me salvó y doña Alcira me dio amor. Yo no quiero ir contigo». Las palabras simples y honestas de una niña de 7 años fueron más poderosas que cualquier argumento legal. Muchas personas en la multitud tenían lágrimas en los ojos e incluso uno de los guardias de Armando bajó la cabeza, claramente incómodo con la situación. El oficial de justicia guardó los papeles y se dirigió a Armando. «Doctor Flores, a la luz de las evidencias presentadas y del testimonio de la menor, no puedo ejecutar esta orden de custodia. En verdad, voy a tener que comunicar al Ministerio Público sobre posibles crímenes contra la niña». «Ustedes no pueden hacerme eso a mí», gritó Armando, su compostura completamente destruida. «Yo soy rico, yo tengo influencia. Voy a destruir a todos ustedes. Doctor», dijo el padre Francisco con calma infinita, «el Señor puede tener dinero, mas nosotros tenemos algo que el dinero no puede comprar. Una comunidad unida por el amor y por la justicia». El doctor Moreira tiró de Armando por el brazo. «Doctor, necesitamos salir de aquí ahora. La situación solo va a empeorar si continuamos». Derrotado y humillado, Armando fue prácticamente arrastrado de vuelta para su BMW.
Antes de marchar, él miró una última vez para Lupita, que estaba segura en los brazos de doña Alcira, protegida por Relámpago y cercada por una comunidad entera. «Eso no va a quedar así», gritó él por la ventana del coche. «Yo voy a volver». Don Juan se aproximó del coche con varios otros hombres de la comunidad. «Doctor, sugiero que el señor no vuelva más por estas bandas. Aquí nosotros protegemos a quien necesita ser protegido». Los coches de Armando desaparecieron por el camino de tierra, dejando apenas una nube de polvo como recuerdo de su presencia. En los meses siguientes, la justicia siguió su curso. La grabación de Lupita se tornó evidencia crucial en un proceso criminal contra Armando por abandono de incapaz y maltrato. Perdió no apenas la custodia de la hija, mas también su licencia médica y buena parte de su fortuna en procesos legales. Lupita fue oficialmente adoptada por doña Alcira, con el apoyo entusiástico de toda la comunidad. La niña floreció en su nueva vida, estudiando con la profesora Elena, recibiendo cuidados médicos del doctor Miguel y participando de las actividades de la iglesia con el padre Francisco. Relámpago se tornó una celebridad local, conocido como el caballo héroe que salvó a Lupita. Niños de toda la región venían a visitarlo y él siempre recibía a sus jóvenes admiradores con la paciencia y gentileza que demostrara con su pequeña protegida. La cabaña en el monte se transformó en un verdadero hogar. Doña Alcira finalmente realizó su sueño de ser madre. Lupita encontró el amor incondicional que siempre buscara. Y Relámpago continuó siendo el guardián silencioso de su familia escogida. En las tardes tranquilas, cuando Lupita jugaba en el claro bajo la sombra protectora de los árboles, doña Alcira a veces observaba a la niña y su caballo blanco, recordando de cómo el destino había unido tres corazones solitarios en una familia perfecta. El amor había triunfado sobre la crueldad, la comunidad había vencido el egoísmo y la bondad encontrara su camino, incluso en la oscuridad más profunda. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Lupita y su ángel de la guarda de cuatro patas los haya conmovido tanto como nos emocionó contarla. Esta jornada de abandono, rescate y amor verdadero nos recuerda que incluso en las situaciones más desesperadoras, siempre hay esperanza cuando corazones bondadosos se unen. Para seguir este viaje emocional al lado de héroes improbables y familias que se forman no por la sangre, mas por el amor, preparamos una playlist especial con historias igualmente cautivantes. Encuéntrenla aquí, clicando a su izquierda. Si esta historia tocó sus corazones, como tocó el nuestro, no se olviden de suscribirse y dar like. Todos los días traemos historias únicas sobre la fuerza del bien, la importancia de la comunidad y el poder transformador del amor incondicional. Esperamos a ustedes en los comentarios para compartir sus propias experiencias sobre segundas oportunidades y familias del corazón.